aportar con tu arquitectura casi como que un poco de pedazo de ciudad, ¿no? Ayuda mucho, y eso Claro. también es importante pensarlo siempre, ¿no? Al momento que uno diseña, al momento que uno proyecta, hasta una edificación en la que tú cruzas ese edificio para llegar a la calle de atrás, también eso, ya empiezan a ver ese tipo de edificios, ese tipo de proyectos, y esa infraestructura ayuda mucho a que la ciudad se integre, que no solamente sea un edificio que interrumpa, un obstáculo. Queremos que todo pueda atravesar, circular, que sea mucho más peatonal y el nivel de calidad de vida sea mucho más bueno, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Diseño Sin Límites. Hoy vamos a entrevistar a una arquitecta que tiene un gran recorrido en el mundo de la arquitectura y además también está dentro del mundo de la docencia. Hoy tengo el agrado de presentar, no solo es arquitecta, sino es una amiga de mi cole. Ella se llama Cristina Pardo. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Yesenia, gracias por invitarme y feliz de estar acá hoy contigo en tu programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Tú tienes tu estudio de diseño de arquitectura, pero también eres docente en la universidad. Cuéntame cómo despertó en ti esa curiosidad por enseñar y por compartir todos tus conocimientos a los alumnos, a los nuevos chicos que serán los futuros arquitectos del Perú y del mundo, probablemente. Claro, sí. Bueno, mira, yo fundé Causana hace 15 años y desde entonces me he dedicado al rubro de vivienda, de casas, de desarrollo de casas, tanto casas de playa, en campo, acá en la ciudad, de todos los tamaños, ¿no? O sea, yo le doy la misma importancia a las casas, a todos los proyectos de igual manera. No importa el tamaño, no importa el lugar, es súper clave ese enfoque, ¿no? Y siempre, en toda la etapa del trabajo, hay siempre una búsqueda, una investigación. Entonces, mezclar ese trabajo con la docencia ha sido súper nutritivo y enriquecedor, porque tanto los alumnos como también el equipo del estudio también, todo se retroalimenta de una manera, ¿no? Entonces tienes además un complemento, porque qué mejor manera de enseñar a los estudiantes de arquitectura teniendo obra construida, ¿no? Contar y contar ya con una experiencia de proyectos que han sido ejecutados, proyectos que has podido llevar a cabo. Evidentemente no todo lo que diseñamos en el estudio se construye, ¿no? Pero con pena, pero es la realidad. Totalmente, la claro. realidad. Y es parte de, ¿no? O sea, es parte de saber que hay un proceso de trabajo y hay clientes que están decididos por construir en el momento y otros en un futuro. Entonces, y eso también es importante conocer. Yo siempre converso mucho con los estudiantes y sobre que es clave también que puedan tener esa curiosidad por fabricar, por entender sobre distintos temas, haciendo, ¿no? Fabricando, entendiendo de ingeniería, en construcción, que no pierdan nunca esa curiosidad por inventar, ¿no? Entonces, y en el estudio también parte del proceso y muchas de las maneras en las que cada uno tiene su propia metodología de trabajo y de inspiración, pero una de las maneras en las que a mí me parece clave, ¿no? En el momento de inspirarte en un proyecto, para mí es el proceso de investigación. Cuando uno investiga, cuando uno está en el proceso creativo, mientras vas desmenuzando las condiciones, ya sea de los requerimientos del cliente, el lugar, los sistemas constructivos que tienes que aplicar a un lugar determinado por el tipo de suelo, por las condiciones climatológicas, por el ambiente en sí, van apareciendo todas las intenciones que luego construyen la idea de la casa, la idea del proyecto, la idea de ese espacio habitable, de ese pequeño bungalow que vas a hacer, de esa gran casa que vas a hacer, de ese edificio. O sea, todo siempre va a partir de un análisis previo, investigación y conocer principalmente al cliente, ¿no? Entonces, ese proceso de metodología también es importante que vaya de la mano con un tiempo, ¿no? Las cosas, el tiempo es clave, ¿no? Y ahí van apareciendo siempre las ideas y va apareciendo la inspiración.
que aparece durante el trabajo. Yo siempre soy lo tengo claro esa parte, que efectivamente hay momentos en los que se inspira cuando está desconectado y en la naturaleza y descansando también, pero durante el trabajo es donde más resuelvo, ¿no? Es ahí donde se resuelven las propuestas, ¿no? Las ideas. Sí, qué importante eso que cuentas sobre el tema del proceso creativo. Bueno, yo desde mi punto de vista de diseño de interiores también tenemos un proceso creativo ligeramente largo, porque es importante lo que tú dices, ¿no? Conocer al cliente, escuchar bien sus requerimientos, ¿no? Porque es distinto, puede ser igual una familia de papá, mamá, 2 hijos, pero sus requerimientos son totalmente distintos a la otra familia, ¿no? Total. Cada uno viene con sus sueños, con sus ilusiones, ¿no? Sí. Y somos nosotros, en tu caso, la que plasma todo lo que es arquitectura, y en nuestro caso, ya ver el detalle mínimo de todos los detalles interiores, Así es. materiales que se vayan a usar, ¿no? Así es. Para que al final refleje la personalidad del cliente y lo que ellos buscaban, ¿no? Exacto. Y definitivamente esa tarea de materializar los sueños del cliente es súper importante, y además que no siempre te los van a decir a la primera, ¿no? Van a soltarte algunas ideas y luego tú tienes que ir como captando, y además no solamente es una persona, sino es toda la familia. Claro, hay que ser muy preguntona. Totalmente. Muy curiosa, ¿no? Y a veces yo hago varias preguntas, ¿no? Sí. Y a veces ya me miran porque ya no sé si estoy preguntando de más o qué, pero yo le digo, por si acaso, todo esto es parte del proceso para poder entenderlos, cómo funcionan como familia, ¿no? Si es que invitan a la casa, si es que son más de reuniones familiares, claro, si son más de reuniones grandes, si usan más la sala, si usan más el comedor, porque según eso tú vas a priorizar qué espacio le das a cada persona, si tal vez desayunan en el comedor principal o desayunan en el comedor de diario de la cocina. O las rutinas, ¿no? Claro, hay algunos que se levantan a las 5 de la mañana para irse a hacer deporte, y de pronto la idea es que no hagan tanta bulla para que no despierten a los demás, y de repente alguno quiere llegar a otro horario, entonces como momentos en los que se encuentran y momentos en los que estratégicamente no se encuentren también, ¿no? Porque tiene que haber muchas dinámicas. La forma de habitar, ¿no? Tiene que ser pensada desde la concepción de la idea de la casa, ¿no? Cómo habitan las personas ahí, cómo van a convivir, cómo van a encontrarse. Los espacios van a conversar entre sí. Exacto, cómo van a conversar los espacios. Y ahí entra también toda la parte de interiorismo, de la que también conversábamos, sobre los materiales, ¿no? Donde apoyo la taza de café en esa mesa que toco, donde camino descalzo en la casa, qué tipo de piso voy a tener. Hay toda una experiencia, en una atmósfera de vivir en una casa que es fascinante y que definitivamente lleva un proceso, ¿no? Lleva un proceso. Y eso es lo bonito de esa etapa. Y además, muy complementado con la realidad en la que vive esa persona y las condiciones en las que se va a poder hacer la ejecución de ese proyecto también es importante. Claro que sí. Sí. Y cuéntanos un poquito más acerca de la parte como docente. Uh-huh. ¿Cómo ves los alumnos de hoy versus los alumnos de pronto cuando tú estudiabas? ¿Sientes que ha habido un cambio de generaciones? ¿Los ves distinto ya analizando de cuando tú fuiste alumna a ahora como docente? Sí. No, sí, hay un cambio totalmente, un cambio positivo en la medida de que las posibilidades de los recursos, ¿no? En los que ahora los alumnos, los estudiantes tienen para poder, por ejemplo, tener posibilidad de interactuar con otros estudiantes de otros países también, conocer, incluso irse a ver una feria internacional de alguna exhibición y conocer distintos edificios, verlos, lo que veías en los libros, los pueden ir a ver y recorrer ellos mismos. También lo puedes recorrer virtualmente de 1000 maneras, ¿no? Entonces hay una posibilidad súper buena en la propuesta de llegar a la información, y además también creo que además hay una capacidad mucho más amplia de los tipos de trabajos para los arquitectos, ¿no? O sea, que el abanico es bien amplio. Ahora hay muchas posibilidades a lo que un arquitecto se puede luego dedicar, ¿no? Puedes tener un estudio, pero puedes hacer otros tipos de trabajos también, que no solo sea formar un estudio, ¿no? Entonces, la especialización se abre y eso amplía mucho más las posibilidades para los arquitectos en la profesión. Algunos ejercen como en mi caso, soy proyectista y también soy docente, pero hay otros que son docentes y trabajan en temas de
académicos únicamente y está súper bien. Y hay otros que solo se dedican a la oficina, ¿no? Entonces, yo creo que en general el oficio del arquitecto pues tiene unas posibilidades muy amplias, pero que es un proceso, ¿no? Y que quizá de repente algo que cuesta, que a veces toma un tiempo, y yo siempre creo que es bueno que lo sepan los que estudian arquitectura, que el proceso del oficio se va construyendo en el tiempo que uno va teniendo como estas horas de vuelo, ¿no? Que es súper importante que se desarrollen, que experimenten, que por eso los estudiantes ahora tienen que salir y luego trabajar un tiempo, de repente en diferentes estudios, que se queden un buen tiempo en un estudio para que conozcan bien los procesos, ¿no? Eso de probar un mes, de repente no ayuda tanto. Lo mejor es que conozcan bien un proceso. Yo tuve la suerte de haber tenido trabajos al inicio en los primeros años que trabajé, en los que me dieron mucha responsabilidad y que te den responsabilidad, que puedas liderar proyectos a los 20 años, o sea, definitivamente es una ventaja porque luego pasas esa etapa de aprendizaje laboral y luego, pues, ¿no? Hacer lo tuyo, ¿no? Entonces, claro, creo que eso... ya sientes que tienes confianza, sí, ya vienes con todo un aprendizaje previo, que es totalmente distinto a salir de la universidad y decir, bueno, quiero formar mi estudio de arquitectura porque ya terminé mi carrera, ¿no? Exacto. De pronto te estás como que estás dejando una parte importante para poder llegar a hacer un mejor estudio o poder en verdad presentar mejores propuestas y estar mucho más preparado para. Sí, definitivamente. Y esa preparación que tienes en la universidad y que tienes luego en los primeros trabajos y luego que sigues aprendiendo siempre y desarrollándote siempre en tu propio negocio, definitivamente al inicio es clave ir construyendo una cultura arquitectónica, ¿no? El bagaje cultural, el conocer diferentes posibilidades a nivel de historia, ¿no? Conocer tu pasado. Esa etapa académica es súper importante para que uno construya este bagaje cultural arquitectónico que te permite entender lo que ya se ha construido para ver de qué manera, qué aportes tienes tú en tus nuevos proyectos y qué aportes vas a tener en cuenta en lo que viene en adelante de tu carrera, ¿no? Ya, y si hablamos sobre arquitectura con propósito, ¿qué errores ves más en arquitectura en general? Bueno, algo súper importante es elegir bien los materiales, ¿no? Para cada lugar, ¿no? Si hablamos, o sea, de repente de los materiales que deben ser prácticos, que deben de durar bien, o sea, que deben de durar y que deben ser fáciles de mantener, ¿no? Creo que eso es importante, que hay elementos que a veces uno tiene que siempre pensar en que los materiales deben responder mucho con la arquitectura que estás planteando, ¿no? Para el lugar y para las personas que lo van a utilizar. Entonces, no debes nunca forzar. Esa idea de los elementos añadidos, todo tiene que permitir que funcionen, ¿no? Bien. Y luego, con respecto al tema por ejemplo, los espacios públicos en Lima, ¿no? Hace falta muchísimos espacios públicos en Lima. Y en general, eso que pueda permitir que la calidad de vida de las personas a nivel de encuentro, espacios de terrazas, espacios abiertos, en el que todo el mundo pueda permanecer un buen tiempo y quizás hasta bajo sombra, con mucho más espacios propuestos. Creo que eso es clave para que se pueda resolver, ¿no? De hecho, ahora que empiezan a haber mucho mayor propuesta de edificios multifamiliares con espacios públicos y comercio abajo, eso está súper porque ayuda mucho a que los barrios tengan vitalidad. O sea, los barrios que solamente es residencial y en el día está como todo desolado porque todo el mundo se va a trabajar, en la noche se activa de vuelta. Entonces, el momento en el que un barrio tiene un comercio, esto funciona a toda hora. Entonces, le da vitalidad, le da vida también, le da un espacio mucho más de interacción. Eso es importante a nivel de espacio público, ¿no? A nivel urbano, ahí se resuelve, ¿no? Con esos pequeños aportes se va resolviendo ese integrar. Y eso genera también
que la gente decida caminar más, salir, encontrarse, ¿no? Ese tema más espontáneo, ¿no? Creo que esa escala se resuelve muy bien y se resuelve, por ejemplo, en los edificios con el espacio público, incluso en las casas, con retiros, con áreas verdes que proponen, ¿no? Aportar con tu arquitectura, casi como que un poco de pedazo de ciudad, ¿no? Ayuda mucho y eso también es importante pensarlo siempre, ¿no? Al momento que uno diseña, al momento que uno proyecta, ¿no? Lo que va a mirar la otra persona desde su terraza, lo que va a mirar hacia abajo, no quitar vista, ¿no? Permitir permeabilidad, permitir visuales, ¿no? Permitir incluso, o sea, hasta una edificación en la que tú cruzas ese edificio para llegar a la calle de atrás. También eso, ya empiezan a ver ese tipo de edificios, ese tipo de proyectos y esa infraestructura ayuda mucho a que la ciudad se integre, que no solamente sea un edificio que interrumpa, un obstáculo. Queremos que todo pueda atravesar, circular, que sea mucho más peatonal y el nivel de calidad de vida sea mucho más bueno, ¿no? Claro. Definitivamente. Claro, qué interesante lo que nos cuentas. Y, por ejemplo, ahora que hablas de todas esas cosas, ¿cuál es el mejor consejo o el consejo que siempre repites en clase a tus alumnos? Bueno, siempre yo creo que algo clave como para los estudiantes de arquitectura y que a mí también me lo dijeron alguna vez, es que tengas siempre esta curiosidad por investigar, por entender, por conocer, por fabricar, hacer cosas en una escala uno en uno incluso, empezar por ahí, por entender, sobre todo para ir construyendo tu propia bagaje cultural arquitectónico, ¿no? Es importante que en el proceso académico, en el proceso como estudiante, uno pueda ir desarrollando un propio criterio, ¿no? Una propia autonomía para definir ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertas estrategias que puedan proyectar luego las intenciones de un edificio, de una casa, de algo construido, de un objeto arquitectónico, ¿no? Pero esto se va a ir construyendo a través de una investigación y un análisis que va a ir cargado, pues definitivamente de mucha propuesta creativa. Entonces es importante esa posibilidad de poder inventar cosas nuevas, ¿no? Siempre, ¿no? Y con tu estudio, ¿qué es lo más difícil que tuviste que pasar a la hora de comenzar con tu estudio? Lo más difícil. Creo que es súper importante saber que todos los problemas tienen solución, ¿no? Pero me lo dijeron siempre, pero hasta que ya lo aprendiste 100%, sabes que todos los problemas tienen solución. Hay que ponerse a trabajar y listo, ¿no? Pero algo súper importante es entender definitivamente lo que el cliente quiere y lo que va a necesitar tener para que tú puedas llegar a lograr ese objetivo y el cliente puede estar contento, ¿no? Y hasta que encuentres ese balance, y claro, al encontrar ese equilibrio, has pasado por un montón de cosas en el camino. Entonces yo diría que todas esas cosas y pequeños escalones, tropiezos que has podido tener, son los que han ido construyendo, digamos, este camino bonito, porque es súper satisfactorio y nuestra carrera tiene algo que es que tú ves en la cara del cliente lo feliz que está. La satisfacción final, sí. Y ya exacto. con eso, así no te diga nada, tú ya estás feliz. Sí. ¿No? Porque hay clientes más conversadores y hay Total. clientes que son más calladitos, ¿no? Entonces entregamos el proyecto y se quedan como que calladitos, pero tú les ves un brillo en los ojos, Sí. una sonrisa que ya sabes que todo quedó bien, ¿no? Exacto. Y hay los que ya son súper conversadores y te dicen, me encanta, no sé qué, no, pero todos tienen carácter distinto. Sí, no, y mira, seguro que te ha pasado también, porque hay algo que a mí me parece súper genial, es en el proceso de la obra, de construcción de una casa, hay un momento que no sabes cuándo va a ser, pero que pasa, que es que tú vas a la casa con el cliente a visitar la casa para una visita programada, ¿no? Las clásicas que hacemos de supervisión, y de pronto el cliente empieza a decir, ay, mira, acá voy a estar tomando café con mi esposo. Ay, mira, le dice a su hijo, mira, ahí puedes jugar tal cosa, ¿no? Oye, mira, acá va a estar. Entonces empieza como, y la casa está en casco, ¿no? Claro. O sea, y ya armó la escena de la vida de la casa. De su día Sí. a día. Y empieza a contar. Y acá, mira, y acá la parrilla, y acá nos tomamos un trago. Y entonces yo, cuando miro esa escena, yo ya digo, ya, ok, check. O sea, tarea cumplida, porque
he logrado materializar, Lo hemos que ellos logrado. soñaban. Lo que ellos soñaban, exacto. Y ese momento dices, bueno, ya, estamos haciendo las cosas bien, hay que seguir. ¿no? Hay que O sea, seguir, sí. y eso es lindo. Casi como cuando el cliente llegas a la hora un día y él llegó antes que tú y te empieza a contar, mira, qué bien, cómo el paisaje se ha enmarcado también en esta ventana. Oye, mira la vista que tengo por acá, ¿te has dado cuenta? Y yo como que lo miras diciendo, claro, yo lo diseñé, pero bueno, o sea, Claro, sí. eso es lo máximo. O sea, eso es súper lindo porque te alegras, ves al cliente que se apropia de su casa, ¿no? Y bueno, y yendo un poco más al tiempo en adelante, cuando entregas la casa, pasan 2 años, 3 años, de pronto un día el cliente ya tiene un recuerdo de la casa, porque la casa coge su propia vida, ¿no? O sea, tú, la obra es un tiempo, entregas la casa y me empieza la nueva vida de la casa, ¿no? En la que ya no la ves, porque simplemente es un tiempo que ya se empieza a habitar, se empieza a recorrer y todo. Y en ese momento aparecen muchas cosas que, tanto así como alguien puede decir, lo que más me gusta de la casa puede ser, no sé, que de aquí puedo reflejarme y mirar hacia allá, y cosas que de repente no habías pensado, por más que hayas pensado todos los detalles sabidos para que ver. sepas de memoria. De memoria todo. Claro, todos los planos. Les puede encantar todo lo que has hecho, pero siempre va a haber algo que ellos van a descubrir de su propia casa. Y eso también es precioso. Claro. Es lindo. Claro que sí. Entonces eso creo que es algo bacán. Entonces por eso nunca acaba, ¿no? Siempre se continúa, incluso más aún con el paisajismo, ¿no? Claro, y además también va cambiando, pues, ¿no? Porque Sí. cada cliente es distinto. O sea, Sí. la arquitectura o el diseño de interiores, en mi caso, no es algo monótono, no es Ujú. algo que se repite como, no sé, como un producto que se venda al por mayor. No se replica, claro. No se replica, es Exacto. único, es hecho Sí. para esa familia. A medida. Entonces, a medida. Sí. Entonces, cada proyecto tiene su esencia, le agarras un gusto, ¿no? Sí. A cada proyecto, siempre me dicen, ¿cuál es tu proyecto especial? Y en verdad como que todos son especiales, porque Sí. todos están hechos para ciertas familias o para una persona o para una pareja. Y eso es lindo, ¿no? Sí, sí, Poder sí. acompañarlos en todo ese proceso hasta que ya tengan su casa o tengan un ambiente ya diseñado. Sí, sí, es por eso que mi estudio, cuando lo fundé, le puse el nombre Kausana. Kausana significa habitar en quechua. Ah, mira. Por esa búsqueda, ¿no? Por esa búsqueda para que las personas habiten y tengan esa calidad de vida, ¿no? En su ¿Y casa. cuál es, por ejemplo, tu material favorito o el material que de pronto más usas en tus obras? Que tal vez esa es algo icónico o importante para ti. Sí, bueno, a mí me gusta usar mucho para revestimientos piezas en formato grande, ¿no? O sea, en formatos ya sea porcelanatos o piezas de piedra en formatos XL, en pisos, también en paredes, muros. Siempre me parece lindo por el tema de las uniones. De ¿no? las Me uniones, parece sí. genial cuando los espacios se ven. Pero también me gusta mucho el contraste, ¿no? Con piezas en piedra también, con formatos irregulares, generalmente también de piedra. Utilizo muchas veces piedra taramoye, diferentes tipos de piedras, granito. Ahora utilizo mucho piedra sinterizada en revestimientos. Me parece súper práctico, lindo. Excelente producto. Excelente producto. Que me lo puedo usar en fachada, lo puedo usar en tableros, es Eso, súper, sí. se limpia fácilmente. Sí, entonces lo usas en muebles y entonces es genial, ¿no? Bueno, eso y bueno, definitivamente el concreto expuesto ya sea para las casas, para fachadas o interiores, se ve súper, súper lindo y me encanta utilizarlo junto con la madera, ¿no? La madera siempre Es el equilibrio, yo creo. Sí. Es ese elemento cálido y equilibrio y que nunca va a pasar de moda, Sí. es como que Sí. perdura en el tiempo. Eso, totalmente, totalmente. Y te hace sentir, ¿no? La calidez, ¿no? Esa calidez de casa, ¿no? Estar como acogedor, ¿no? Sí. Que siempre, sí, definitivamente. Esos son los materiales. Y cuéntame de pronto, ¿te hubiese gustado que te den un consejo en particular que te hubiese ayudado muchísimo más en toda esta formación de tu propio estudio de arquitectura? Que tal vez has aprendido en todo este momento, Claro. ¿no? Y dices, tal vez me hubiera gustado que me dijeran esto. Bueno, creo que yo tenía mucha curiosidad cuando terminé de estudiar la carrera en entender cómo funcionaba una oficina de arquitectura, porque quería hacer la mía. Entonces, Ese siempre fue tu sueño. sí, bueno, mi sueño es construir una casa para mí, ¿no? Ya. Ese es mi sueño.
una tarea compleja, ¿no? Porque casi como que es un trabajo autobiográfico, así Sí, casi, casi, sí. Entonces, pero en el momento que acabé y quería formar el estudio, quería conocer en qué etapas, o sea, qué es lo que iba a tener que afrontar, ¿no? Y sabía que la oficina funciona con clientes, ¿no? Entonces, cuando trabajé en 2 de las oficinas que trabajé, en las 2, que trabajé en una 2 años, en otra 3, en ambas, con excelentes jefes que tuve, que recuerdo mucho, definitivamente en ambas tuve la oportunidad de tener mucho contacto con el cliente. Entonces, eso me permitió entender qué es lo que buscaba la persona cuando llegaba a una oficina, qué es lo que quería, cómo plasmaban, qué es lo que pedía al inicio, qué es lo que le interesaba. A veces también incluso le interesaba resolver, en el caso de vivienda, en el caso de comercio, porque también he visto mucho tema comercial de retail un buen tiempo, ¿no? De hecho, también hacemos en la oficina, solo que nuestra prioridad es sobre el tema de las casas, ¿no? Entonces, y creo que ese consejo de conocer de repente etapas con las que ahora nosotros nos enfrentamos, que es cómo manejar financieramente un estudio, ¿no? O sea, digamos, la parte de la administración, la parte, ¿no? Todo este proceso más de, quizá de manejo a nivel administrativo de repente, ¿no? Creo que eso sería un consejo, pero que yo, como tenía esa curiosidad, pues lo resolví, ¿no? Lo resolví con la experiencia que tenía, con la experiencia en resolver problemas, ¿no? Porque también, o sea, en la universidad te preparan a resolver problemas de todo tipo, ¿no? No es que solamente resuelves uno. La idea es que tú puedas plantearte tus propias fórmulas. Entonces, creo que no siento que sea algo que me haya faltado, sino es algo que apareció y lo supe resolver en el camino. Porque claro, una cosa es lo que aprendes trabajando para otros, sí, pero ya cuando es tuyo también tu enfoque es distinto, ¿no? También, porque tú sí, le quieres dar un toque especial, porque tú quieres atender al cliente de esta manera y van saliendo cosas que vas aprendiendo en el camino, sí, ¿no? claro. Y que cada día, cada mes, cada año uno ya tiene mejores procesos o mejores formatos, ¿no? Sí. Y vas aprendiendo, ¿no? O sea, de cada obra, yo siempre le digo a mis chicos, en mi caso, ya, ¿qué hemos aprendido de esta obra? O sea, cada obra igual es un aprendizaje, por más que se entregue en perfectas condiciones, que todo fue excelente, cliente feliz, pero siempre hay algo por aprender. Sí. Una coordinación que se pueda hacer mejor, un presupuesto más rápido, no sé, detalles que van saliendo, que vas aprendiendo y, ok, de este proyecto esto destacamos, de este proyecto esto destacamos. Sí. Y así uno cada vez va haciendo cambios. Va ¿no? nutriéndolo, ¿no? Y tu metodología va mutando también, Sí. ¿no? Sí. Porque de pronto lo que tú pensaste con una propuesta y te diste cuenta que acá funcionó, entonces esto lo vas cambiando. Y sí, o sea, creo que esa forma de trabajar es clave, ¿no? Y así te vas adaptando a las tendencias, a las situaciones, a lo que ahora la gente busca, porque me ha pasado también que ya estás todo avanzado y el te manda un WhatsApp y te dice, estoy viajando a ese hotel, quiero mi cuarto así, ¿no? Entonces, ya. A última hora te cambian. ¿no? Y también los cambios, entonces adaptarte a eso, cómo explicar que se puede, ¿no? Se va a poder hacer el cambio, pero tiene estas y otros pros y contras, cambiarlo a esas alturas. Claro. Entonces, exacto, saber conversarlo y explicarlo. Que lo entiendan, ¿no? O sea, a veces para nosotros puede ser muy como sencillo, pero es importante saber comunicarlo, saber explicarlo. Creo que también es clave y que eso se pueda, lo podamos desarrollar nosotros ahora en nuestra, o sea, ya lo conocemos y traspasarlo, compartirlo con los chicos con los que trabajan en la oficina es súper importante también. Claro que sí. Y cuéntame, ¿qué legado te gustaría dejar como arquitecta y como docente? Wow. ¿Qué legado? Bueno, estoy segura que creo que yo tuve la suerte de haber tenido muy buenos maestros, ¿no? En mi carrera acá, en el pregrado acá en Lima, ¿no? Entonces, espero que también los estudiantes que han pasado por mis talleres se queden con ese mensaje también, ¿no? Se lleven eso, ¿no? Se lleven ese aprendizaje, esa posibilidad de poder trabajar
de manera muy libre y que sea muy auténtico, ¿no? La propuesta que cada arquitecto debe plantear debe ser muy propia, ¿no? No pensamos en que cada arquitecto tiene que tener un estilo muy definido, sino cada uno tiene que tener su propio estilo, ¿no? No inculcamos que los estudiantes construyan una imagen que nosotros queremos, ¿no? Sino que cada uno exploren, que tengan libertad para que pueda ser muy auténtica la propuesta que cada uno haga, ¿no? Y también que puedan descubrir su propio talento, que aprendan a formar, o sea, que ese proceso de aprender a ser arquitectos también, ¿no? Que tengan una posibilidad de ir construyendo su pensamiento como en la arquitectura, y también una posibilidad también de muy intuitiva, ¿no? Aprender a poder tener esa posibilidad de observar, atender con mucha atención, ¿no? Descubrir cosas en la mirada de lo que uno tiene alrededor. No es lo evidente, ¿no? Siempre ir un poco más allá, ¿no? Entonces esa búsqueda, esa exploración, por supuesto, cargada de mucho empuje a nivel de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Creo que todo eso es importante, es clave me gustaría, ¿no? Yo he tenido muy buenos maestros acá, como te decía, acá en el pregrado, acá en Lima, Juvenal Baraco, Enrique Bonilla, Pablo Díaz y muchos otros más, ¿no? De hecho, con ellos he trabajado en la docencia, y también hoy tenemos una bonita amistad, y eso yo lo valoro mucho. Creo que es bueno poder luego, que pasan los años, uno poder seguir teniendo, compartir tus intereses con las personas que han sido parte de tu formación, y claro, también con las personas que hoy por hoy están en contacto contigo igual, ¿no? Así que eso es súper. Claro que sí, viendo todo lo que cuentas. Y sí, pues esa conexión especial con aquellos maestros que han sido importantes para ti y que hoy por hoy estoy segura que definen en algo lo que eres y lo que tú propones, obviamente a tu estilo y con tu esencia. Por supuesto. Pero es súper importante. Sí. Me da muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí, por contarnos un poco más sobre tu historia en el mundo de la arquitectura, como docente. Qué lindo saber que grandes profesionales se dedican a la docencia para formar a los arquitectos del futuro y que eventualmente estarán brillando acá en Perú o de pronto en otros países, y que tienen ese detalle tuyo que lo van a replicar también mañana más tarde en sus obras, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Yesenia. Ha sido súper lindo poder estar acá contigo, conversar. Después de muchos años también de que en algún momento compartimos experiencias en el colegio, en el ¿no? colegio, claro que sí. Ha sido súper lindo habernos reencontrado también y complementarnos en nuestras carreras, en el oficio que ahora cada uno tenemos. Y nada, me encanta tu trabajo y estoy feliz de haber podido también estar en este podcast acompañándolos hoy día. Muchísimas gracias, y con ustedes hasta un próximo episodio de Diseño Sin Límites.